¿Con qué íbamos? Vamos a ir a hablar un poco de la Retomamos. pérdida. Retomamos un tema porque en realidad tiene que ver con nuevos actores, o no nuevos, pero bueno, actores que se suman con una voz cada vez más fuerte en su repudio al genocidio de Israel sobre Gaza, lo cual también veníamos hablando, ¿no? También en términos incluso mediáticos de Estados Unidos, de cómo varios actores pareciera que si no le sueltan la mano, por lo menos empiezan a dejar ver estas internas que hay sobre lo que está, el genocidio que está llevando adelante Benjamín Netanyahu y todo el ejército israelí sobre el pueblo palestino, totalmente por fuera de los parámetros de derechos humanos y los parámetros internacionales. Y bueno, y ahora son algunos actores latinoamericanos los que, bueno, quieren hacer oír más el reclamo. Particular y principalmente fue Lula da Silva quien, bueno, publicó, ¿no? un video, pero fundamentalmente, digamos, salió al cruce, intensificó las críticas hacia el gobierno sionista de Israel, mencionando, ¿no? el exterminio de más de 54.000 palestinos, hablando de las lesiones causadas a alrededor de 125.000 justamente personas, en su mayoría mujeres y niños, algo que también destacó en particular Lula da Silva, y haciendo mención de lo que nosotros acá decimos habitualmente, pero que en la plana internacional muchas veces se disfraza de ofensiva militar israelí o se disfraza de respuesta o de combate contra Hamas. Y no, lo que dijo Lula da Silva es: esto no es una guerra, sino un ejército matando a mujeres y niños. Un presidente de la República no responde a una embajada. Esto lo dice a raíz de que la embajada de Israel en Brasil saca un comunicado y tienen ahí un cruce por los dichos de Lula da Silva, y dice: el presidente se reafirma en lo que dice, Israel debería tener sentido común y humanismo, se comportan como si el pueblo palestino fueran ciudadanos de segunda clase. Eso decía Lula da Silva en los últimos días. Si les parece, vamos a escuchar y a ver, ahí lo estábamos viendo un fragmentito, pero vamos a escucharlo y a verlo. Seguramente le entiendan porque el portugués no es muy difícil de comprender. Lo que decía Lula da Silva, esto que estaba citando Delphi recién, que en esta semana estuvo haciendo estas declaraciones a la prensa. O que está acontecendo em Gaza não é uma guerra. É um exército matando mulheres e crianças. Possivelmente todas as pessoas de bom senso no mundo, inclusive gente do povo de Israel, e vocês devem ter lido uma carta do ex-ministro de Israel, do ex-primeiro-ministro, criticando que não é mais uma guerra, de que é um genocídio. Vocês já viram carta de 1.000 militares anunciando que aquilo não é mais guerra, é genocídio. Você não pode, a pretexto de encontrar alguém, matar mulheres e crianças, deixar crianças com fome. Eu não sei se vocês viram a cena de 2 crianças que estavam carregando farinha para comer e que foram mortas. Ou seja, é exatamente por conta de que o povo judeu sofreu na sua história que o governo de Israel deveria ter bom senso e humanismo no trato com o povo palestino. Eles se comportam como se o povo palestino fosse cidadão de segunda classe. E nós temos dito há muito tempo: o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o Estado palestino aqui na América do Sul, e eu volto a reafirmar: só haverá paz quando a gente tiver consciência de que o palestino tem direito ao seu Estado, à terra demarcada, aquele acordo de 1967, que o governo de Israel não quer deixar que ser cumprido, e todo dia manda a gente atacar o território palestino, inclusive tentando atacar a Cisjordânia para agredir produtores rurais palestinos. É isso. Ou seja, em vez de dizer que é antissemitismo, precisa parar com esse vitimismo. Precisa parar com esse vitimismo também. É o seguinte: o que está acontecendo na faixa de Gaza é um genocídio. Clarito, Claro, Lula da Silva. Clarito lo que plantea Lula. Me parece que ahí hay por lo menos 2-3 elementos que son interesantes. Primero, esto que habla de dejen de victimizarse en esta cuestión de catalogar a toda crítica que se le hace a la política del Estado de Israel como
una declaración antisemita. Esto ya y lo no hemos... solo eso, digo, siguen hablando de represalia en relación a lo que sucedió el 7 de octubre del 2023. O sea, han pasado Sí. 2 años y siguen justificando ataques, matanzas de niños y de mujeres, diciendo esta es la represalia por el ataque del 7 de octubre del 2023. Sí, por eso digo, para mí ya hemos explicado la cuestión de qué significa lo semita, de dónde viene, lo podemos retomar en algún momento, pero esto de estar todo el tiempo diciendo la crítica es antisemitismo es una falacia, lo mismo que catalogar a todo lo que sea desde el sionismo hasta el ser judío o el ser hebreo o el ser israelí, que son cosas distintas. Como me parece que está sintetizado en eso del antisemitismo, la cuestión de tratar de unificar todos esos conceptos como si fuesen sinónimos cuando no lo son, y en esta lógica de llorar todo el tiempo para tratar de justificar esto que decía Amir, que desde hace 2 años vienen llorando de que los atacaron el 7 de octubre y desde ese momento en adelante es una matanza que ya dejó casi 55.000 personas palestinas, entre ellas en su gran mayoría niñas y mujeres, muertas. Sin hablar de los 2 millones y pico de desplazados de un lado al otro en Gaza, de las matanzas en Cisjordania. Sí, no es la matanza, también es la destrucción de la ciudad, digo, ¿no? Es el despojo total, digo, la destrucción de hospitales, de escuelas. Sí, impedir el ingreso de ayuda humanitaria. Digo, eso es la clarificación concreta del genocidio. No permitir que entre ayuda humanitaria, alimentos, agua, comida, para que la gente pueda subsistir. Habla directamente de un genocidio. De hecho, Lula no es la primera vez que habla, obviamente, en contra del genocidio israelí. En febrero del 2024 fue cuando comparó directamente el genocidio israelí con el genocidio de Adolf Hitler. Porque también es una comparativa que no te permiten hacer, diciendo, no, ¿cómo vas a decir eso? Sí, o sea, el genocidio que está llevando a cabo el Estado de Israel contra el pueblo palestino tiene que ver con la negación de la existencia y el tratamiento como animales, como ciudadanos de segunda, como personas que no merecen vivir. Lo mismo que hacía Adolf Hitler con los judíos. Entonces, en nombre de, no, porque fuimos 6 millones de víctimas del Holocausto, termina llevando a cabo el mismo proceso, pero bueno, con este victimismo del cual señalaba Lula, que ya le queda poca credibilidad, me parece, a nivel internacional. Sí, lo peligroso, y acá me parece que esto es también a tener en cuenta, es que no ese discurso de Netanyahu, de la propaganda israelí, que tiene mucha influencia sobre los medios de comunicación occidentales, también trastocó y empezó a verter o tener repercusión sobre muchos otros lugares. De hecho, en la prensa argentina... Tengo una perlita para cuando hablemos de la gira de... En la prensa argentina, cuando alguien, cualquiera que invitan a un estudio de televisión o a un programa de radio, lo que fuere, hace una crítica, creo que no digo en todos los lugares porque sería injusto, porque hay muchos compañeros y compañeras que defienden también la causa palestina y que hablan sin tapujos de que hay un genocidio. En la gran mayoría, medios compañeros, medios no compañeros, de donde sea, haces una crítica a Israel fuerte y enseguida lo primero que salta es alguien en algún lugar que te dice que sos un antisemita. Ajá. Y eso también cabe la responsabilidad de hacer la autocrítica de, bueno, hasta dónde hemos permitido muchas veces que por ignorancia, acá meto un concepto personal, los periodistas somos todólogos que hablamos de todo, pero no sabemos generalmente de nada de lo que hablamos, a excepción de 2 o 3 temas que más o menos podemos llegar a manejar. Eso está reproducido en el periodismo en general y me parece que muchas veces cuando se habla de este tema en particular se mezclan muchísimas cosas, muchísimos conceptos y son pocos, creo, los colegas, acá en una autocrítica al campo en el que nos toca, En su día. que investiga efectivamente sobre lo que está hablando, sobre el desarrollo de ese conflicto, sobre la historia que tiene ese conflicto y demás. Y lo peligroso, y acá quería meter, la nueva secretaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la alemana Annalena Baerbock,
directamente directamente defendió el genocidio israelí contra la Franja de Gaza. Y lo hizo públicamente. No es la primera vez, sí es algo que también debe llamarnos a la reflexión. Cómo alguien que justifica un genocidio llega a ser quien preside la Asamblea General de las Naciones Unidas. Eso nos llama a preguntarnos hasta dónde siguen funcionando ese tipo de instituciones. Uh-huh. Sí, también, bueno, incorporando quizás a otros países también a esta lista de países latinoamericanos que han criticado y que en el último tiempo están profundizando su postura en contra del genocidio de Israel, se suman Chile y Colombia. En los últimos días, bueno, Colombia ya venía, ¿no?, directamente con una ruptura de las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, y ahora en los últimos días lo que se inició fue que los ciudadanos colombianos para ingresar a Israel van a tener que solicitar una visa, así lo definió el Estado sionista, y por lo tanto lo que definió el presidente Gustavo Petro y el gobierno de Colombia fue que lo mismo suceda para los ciudadanos israelíes. Si quieren entrar a Colombia van a tener que tener una visa, y así lo definió y lo anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en estos últimos días, por lo menos incluso para visitas cortas. Incluso para eso deberán pedir una visa para poder transcurrir por el país en esta escalada, bueno, de conflictos que en realidad ya hace tiempo están rotas las relaciones, desde mayo del año pasado que están, bueno, sin un diálogo tan concreto en esto. Y también Chile fue otro de los países que en los últimos días, y eso que tampoco estamos acostumbrados, digamos, a que Boric sea tan contundente con sus... ¿Cuánto hace que no hablamos de Gabo Boric? Es que es completamente intrascendente. Pero bueno, la realidad es que también manifestó su postura firme y crítica en contra de las acciones de Israel en Gaza. Informó también la retirada de los agregados militares de su embajada en Tel Aviv, y responsabilizó a Israel por la gravísima situación humanitaria que vive la población palestina en la Franja de Gaza debido a la desproporcionada e indiscriminada operación militar del ejército de Israel. Así lo decía. No habló del todo de genocidio el gobierno chileno, digamos, no me usa este concepto de operación militar del ejército de Israel, pero bueno, también se suma al coro de voces que repudian el accionar y que toman algunas medidas diplomáticas, al menos en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que el órgano internacional que debería poder frenar esto no lo está haciendo, y por el contrario, como recién destacaba Nico, pone al cargo de la Asamblea General a una persona a favor de que esto se siga perpetrando. Sí, de cualquier manera, digo, tampoco es que la ONU ha resuelto en ningún otro momento, ningún otro conflicto, ni ninguna otra disputa. Digo, la verdad es que la mediación de la ONU, incluso para, pues si pensamos, o sin ir más lejos, nuestro conflicto con el gobierno británico por las Islas Malvinas, también es una muestra de la inoperancia de la Organización de Naciones Unidas, digo, para resolver algunos conflictos. Está claro que esto es muchísimo más grave por las circunstancias en las que hoy está viviendo la población en Gaza, al borde del hambre, algo que también charlábamos la semana pasada, pero me parece que después también debemos exigirles a nuestros dirigentes, sobre todo en América Latina, alguna otra acción, además de una declaración, porque se queda corto, digo, sobre todo porque incluso hoy vemos a algunos de los países, o los principales aliados de Israel, haciendo declaraciones en contra de lo que está haciendo con el pueblo palestino. Casi como si fuera una moda, como si se hubiese puesto de moda condenar el genocidio. Vemos a un montón, incluso al propio Donald Trump, que un día es amigo y un día va a los países o a visitar las monarquías del Golfo, pero para que apoyen a Israel, y otro día dice, no, bueno, Netanyahu, la verdad que me parece que te estás zarpando, y capaz que pasado mañana vuelven a ser amigos. O sea, pero digo, por más que hoy veamos una crítica de algunos países que históricamente han sido aliados de Israel, la realidad es que, bueno, no se cortan relaciones diplomáticas, sigue habiendo financiamiento. E incluso si Israel dijera, bueno, todos mis aliados me están diciendo que
alto al fuego. Bueno, dale, fantástico, te doy un alto al fuego. Pero, o sea, yo paro esta guerra, pero que te pido alguna contrapartida. Y ahí, bueno, que alguien se lleve a el mayor número de palestinos posible de Gaza, que alguien nos siga permitiendo o que alguien siga callando las presiones sobre Cisjordania también para que abandonen sus tierras, que se haga la vista gorda ante los bombardeos que vamos a seguir haciendo en el Líbano, en Siria, ¿no? Después hay un montón de cosas que me parece que se callan y se sigue financiando a un Estado que, reiteramos, hoy está matando mujeres y niños, lo decía Lula con mucha claridad, incluso sin ir más lejos, el último informe de UNICEF habla de que en 600 días más de 50.000 niños han sido matados, asesinados o heridos por el gobierno israelí. Si no se habla de genocidio, bueno, me parece que ya no hay manera de justificar por ningún lado lo que hace el ente sionista, y me parece que amerita algún otro tipo de acción, más allá de lo que se pueda decir. Está claro que la presión internacional sirve, que es válido, que es celebrable, pero insisto, me parece que también es momento de... ninguna de estas declaraciones está haciendo que el genocidio cese. Uh-huh. Y me parece que ese es el problema al que hay que atender. Es que incluso es algo que los propios palestinos han planteado desde hace mucho tiempo, que tiene que haber medidas que sean de boicot. De hecho, hay una campaña muy grande de boicot a empresas que apoyen o que trabajen con Israel. Es una de las medidas que puede tener algún efecto, porque el efecto inmediato es que se deja de vender o que se deja de recaudar más en alguna empresa que otra. Sí, o lo que está haciendo Yemen. Claro, bueno, ese es el otro extremo, digamos. Esa es la otra posibilidad, que es efectivamente enfrentar militarmente a Israel. Lo que pasa que ahí también se juegan un montón de otros elementos, o dejar de venderle cosas. De hecho, es una de las grandes críticas que hacen, sobre todo Yemen, venderle y comprarle a las monarquías del Golfo. Las monarquías del Golfo que compran y venden a cualquiera sin importar. Yo, respecto a esto que decía Mir sobre que no termina de haber en América Latina, digamos, una acción más contundente, vi hace un tiempo un informe del programa Ahí les va, que ya no está más en YouTube porque lo censuraron, porque es del medio RT en español, es decir, el medio ruso, pero hay un capítulo de este programa que lo encuentran en la página de Ahí les va, que se llama Sionismo y Antisionismo en América Latina, pasado, presente y futuro, que está bueno porque también repasa todas esas redes que muchas veces no se relacionan directamente con o pareciera a la luz que no se relacionan con el Estado de Israel, pero que se van tejiendo y que se han tejido históricamente en América Latina, y que incluso hay redes que han apoyado las dictaduras, digamos, desde el Estado sionista de Israel y demás, y que en lejos esto está de haber arrancado el 7 de octubre de 2023. Pero bueno, quería comentar también que en la otra cara de todo esto que estamos hablando está Javier Milei, que eso ya lo sabemos, pero en particular en estos días, ya de hecho se encuentra en Europa, y en el marco de esta gira, que es la gira más larga que va a hacer desde que asumió la presidencia, una gira de 9 días, incluye una parada en Tel Aviv y en Jerusalén. Va a encontrarse no solo con Benjamín Netanyahu, sino que con el presidente de Israel, Isaac Herzog, y también con familiares de los rehenes argentinos que tiene la organización de la resistencia palestina y Hamas en particular. Bueno, se reunió ya con Giorgia Meloni, se va a reunir con el Papa León XIV, va a viajar también a España a recibir un premio de estos premios de una criptoestafa, no sé bien qué es. Se va a encontrar con Macron. También va a ir a varios lugares, es una gira bastante amplia, pero en particular, bueno, queríamos destacar esto, ¿no? Que se va a encontrar con Benjamín Netanyahu y que va a ir a darle su apoyo en un momento en el cual, como decíamos, el mundo
sea por presión internacional, sea porque ahora está de moda decir que Israel está llevando a cabo un genocidio, sea por lo que sea, mientras el mundo le empieza a darle espalda, particularmente a Benjamín Netanyahu y a su proceso de matanza y de genocidio y de apartheid en Israel, Milei va a abrazarse y a darle su apoyo contundente. Va a ir nuevamente a rezar ahí, a llorar en el muro de los lamentos, como decíamos. Es un gran llorador. Sí. También va a ir a anunciar a estrechar más vínculos con Israel. Va a ir a anunciar que va a haber un vuelo directo de Tel Aviv a Buenos Aires y viceversa. Y también, como decíamos, va a ir nuevamente al Muro de los Lamentos y va a... esto, viste que yo decía que tenía una perlita de los medios argentinos. Sí. Si yo le digo cuál es el medio más sionista argentino, ¿cuál es para ustedes? ¿El más sionista argentino? Sí, hay de los varios más grandes. igual, pero entre Infobae y La Nación Para mí es Infobae. se pelean. Lejos. Infoembajada, le digo yo, directamente. Bueno, y tiene un periodista llamado Román Lechtman, que es conocido, es un gran operador político y principalmente del sionismo en Argentina, que está cubriendo la gira, digamos, lo mandaron como enviado. Y ahí hay 2 párrafos en la nota que publicó sobre la gira de Milei que yo realmente necesito leerles para que entiendan cómo consumimos esto, porque nosotros, ustedes que nos están escuchando, lo leen ya con una noción de que Israel va a hablar así, ¿no? Pero la gente que no está interiorizada consume esto y te entra. Y sí, obvio. En este contexto, el jefe de Estado, o sea, Javier Milei, se encontrará con Netanyahu y el presidente de Israel, Isaac Herzog, para ratificar su apoyo a Israel frente a los ataques terroristas cometidos por Hamas y la ola antisemita que golpea alrededor del mundo, dice un apartado. Después hay otro. Antes de concluir su visita a Israel, Milei y Herzog firmarán un memorándum de entendimiento por la democracia y la libertad, en contraste con el memorándum que suscribió Cristina Fernández de Kirchner con el régimen de Irán para enterrar la causa AMIA. A posteriori, bueno, se anunciará la apertura del vuelo directo entre Tel Aviv y Buenos Aires y bla. Me dio mucha risa porque no te diste cuenta y ya te está recordando que supuestamente Cristina firmó un memorándum con Irán para encajonar la causa AMIA, cosas que son totalmente falsas. Pero además... Bueno, a esa gente no le decimos feliz día al periodista. No, ellos es el Porque día del hacen otra cosa. Quizás el día del operador técnico les queda mejor por la parte del operador, no por lo de técnico. Pobre los El operadores. día del ensobrado. Sí, habría que inaugurarlo. Pero tremendo, digo. Me dio risa la prensa argentina. Bueno. Y un poco de lástima. Esto lo vamos a seguir, obviamente, porque la matanza, el genocidio no terminan. Una otra recomendación en línea con lo que Delphi planteaba del programa Y les va y ese informe en particular, hay una nota en Misión Verdad que se llama Socios del Exterminio, Corporaciones Beneficiadas del Genocidio Palestino, y es una nota que habla de todas las empresas que se siguen beneficiando del genocidio en Gaza. Muy interesante, sobre todo porque aparecen incluso algunas de las grandes corporaciones que por ahí pensamos que cómo se relacionan o por qué están acá, o porque aparecen como Microsoft o Google. Bueno, eso ya lo hemos dicho, son los que están haciendo experimentos con la inteligencia artificial para el reconocimiento facial que usa el Estado de Israel para detectar a las personas que considera que son terroristas y con eso teledirigir misiles. Bueno, habla de todo. Entre otras cosas, Amazon, por habla ejemplo. de la inteligencia artificial, habla de la tecnología, habla también de la logística, maquinarias, etcétera, etcétera, Hyundai. Algunas grandes empresas que están beneficiadas, que siguen asistiendo a Israel. Bueno, interesante para tener eso de background. O sea, no compren iPhone, que son cómplices del genocidio. Del otro lado, más que nada. No consuman Amazon, que son cómplices del genocidio. No consuman Microsoft, que son cómplices del genocidio. No y usemos así nada. podemos seguir en una lista larguísima. Cada uno de ustedes sabrá qué hace. No salimos más por YouTube. Escuchamos algo de música y ya volvemos. Aprovecho para condenar de nuevo